Bienvenidos a esta clase de doctrinas básicas de la Iglesia. Tenemos la clase número 3. Esperando sea de mucha bendición a nuestras vidas el tiempo en que vamos a estar compartiendo juntos en este momento. Doctrinas básicas de la Iglesia. Vamos a estar hablando de una doctrina más de la que vamos a estar estudiando y será la doctrina de la oración. ¿Qué dice la Biblia respecto a la doctrina de la oración? La doctrina sobre la oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que es la oración. Viene de la palabra griega proseukomai, lo cual significa hablarle a o hacer una petición a Dios. ¿Quién debe orar? El apóstol Pablo enseña que los hombres santos deben orar en todo lugar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Los hermanos deben orar los unos por los otros. Efesios 6:18. La iglesia debe orar por los que están en necesidad. Hechos 12:5 y verso 12. Dios no escucha ni tampoco responde la oración de los pecadores. Juan 9:31. Isaías 59, 1 al 2, Proverbios 15:29, capítulo 28, versículo 9, Isaías 1:15 y Zacarías capítulo 7, versículo 13. En estas citas entonces hemos visto quién debe orar. Hombres santos, los hermanos unos a otros, la iglesia. En cambio, los pecadores no pueden, ni Dios responde sus oraciones. El siguiente punto que miraremos es ¿cuándo debemos orar? ¿En qué momento? La Biblia enseña que debemos orar en todo tiempo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, Colosenses capítulo 4 versículo 2, Romanos capítulo 12 verso 12. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar cuando estamos solos. Marcos 1:35 y Mateo 14:23. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar aún cuando estamos en momentos difíciles. Hechos 16:25, Santiago 5:13, Jeremías 33:3, Daniel capítulo 6 verso 10 y Jonás capítulo 2 verso 1 al 9. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar cuando estamos faltos de sabiduría y necesitamos pedirla a Dios. Santiago 1, 5 al 6. En toda esta cita hemos considerado cuál es el momento en que debemos orar. En todo tiempo, cuando estamos solos, cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos faltos de sabiduría y necesitamos pedirla a Dios. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué? La razón. El verbo proseukomai
se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua. También se encuentra en el modo imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir. Primera Tesalonicenses 5:17. Filipenses 4:6. Debemos orar entonces porque es un mandamiento divino. Oramos para que los hermanos no hagan ninguna cosa mala. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 7. Debemos orar para santificar a Dios. Dar gracias por el reino que ya está en existencia. Pedir que se haga la voluntad de Dios por el pan nuestro de cada día. Debemos pedir por el perdón de nuestros pecados y para que Dios nos libre del mal. Mateo 6, 9 al 15. Debemos orar porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 15 y 16. Debemos orar por los evangelistas que predican la palabra. Efesios 6, 19 al 20. Colosenses 4, 3. Primera Tesalonicenses 3, 10 al 11. Y Hebreos 13, 18. Debemos orar por la perfección, es decir, la madurez de los hermanos en Cristo. Segunda de Corintios 13, 9. También debemos orar para que Dios nos dé fuerzas para seguir predicando su palabra. Hechos capítulo 4, verso 29. Debemos orar por nuestros hermanos que están en necesidad. Hechos 12, 5 y verso 12. Debemos orar por el evangelismo personal de los cristianos. Mateo 9, 35 al 38 y Lucas 10, 2. Debemos orar porque sabemos que recibiremos lo que pedimos si hacemos la voluntad de Dios. Primera de Juan 3, 22 y capítulo 5, 14 y 15. Debemos orar para no entrar en tentación. Mateo 26, 41 y Lucas 21, 36. Debemos orar para echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Debemos orar para que Dios nos libre del mal. Mateo 6, 13. Debemos orar para confesar nuestro pecado a Dios. Salmos 32, 5 al 7. Debemos orar por nuestros hermanos para que Dios los libre del mal. Lucas 22, verso 32. Debemos orar por todos los hombres, reyes, presidentes y los que están en autoridad. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Debemos orar para dar a conocer a Dios nuestras peticiones y preocupaciones. Filipenses 4, 6. Debemos orar porque la iglesia del primer siglo, Cristo, los apóstoles, lo hicieron. Hechos 2:42, Marcos 1:35, Juan 17, Hechos 1:14, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 23 al 31, capítulo 6, verso 4 y capítulo 13, 1 al 3. Debemos orar por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Filipenses 1, 9 al 11. Debemos orar para que el Señor abra puertas a los predicadores. Colosenses 4, 3 al 4. Así hemos visto las razones del por qué debemos orar a nuestro Dios. El siguiente punto que estaremos viendo es cómo debemos orar. Debemos orar con persistencia. Mateo 7, 7, Lucas 18, 1 al 8 y Primera Tesalonicenses 5, 17. Debemos orar con humildad. Lucas 18, 9 al 14. Debemos orar y pedir peticiones específicas. Mateo 6, 9 al 15. Efesios 6, 19 al 20. Colosenses 4, 3. Filipenses 4, 6. Debemos orar viviendo una vida fiel
a Dios. 1 Timoteo 2, 8. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios y conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Debemos orar confiadamente. Hebreos 4:16. Debemos orar con toda oración y ruego y con acción de gracias. Filipenses 4:6. Debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6:18. Debemos orar sin desmayar. Lucas 18:1. Debemos orar incluyendo los ingredientes esenciales que encontramos en Mateo 6:9 al 15. Debemos orar sin hacer vanas repeticiones. Mateo 6:7. Debemos orar con fe. Santiago 1:5 al 6. El siguiente punto que veremos es ¿a quién debemos orar? La Biblia enseña claramente que las oraciones deben ser dirigidas al Padre en el nombre del Señor Jesús. Juan 14, 13 y 14. Y Juan 16, verso 23. No hay autoridad bíblica para orar a Jesús o al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Romanos 8, 26. La oración debe de ser dirigida al Padre. Mateo 6, 9 al 15, Juan 17, 1, verso 5, verso 11, verso 21 y verso 24. Efesios 5, 20. El siguiente punto que veremos es las oraciones de Jesús. Jesús fue un hombre de oración e hizo muchas oraciones mientras estaba aquí en la tierra. Mateo 6, 5 al 13 nos habla de la oración modelo. Lucas 18, 1 al 8 también es una parábola que revela de la oración persistente. Lucas 16, 12 al 13 encontramos la oración de Jesús antes de seleccionar a sus apóstoles. En Marcos 1:35, la oración de Jesús en un lugar desierto y mientras todavía estaba oscuro. Juan 17, 1 al 26, nos dice acerca de la oración de Jesús donde intercede por nosotros y por el mundo. En Mateo 26, 36 al 46 y Lucas 22, 41 al 44, habla de la oración de Jesús en el Getsemaní. Mateo 11, 25 y 26, habla de la oración de Jesús donde alaba al Padre. Mateo 14, 23, habla acerca de la oración de Jesús en un monte, aparte y de noche. Lucas 22, 32, habla de la oración de Jesús por Pedro para que Dios lo libre del mal. Lucas 23, 34, nos habla de la oración de Jesús para que Dios perdone a los que lo mataron. En Juan 11, 41 al 42, habla de la oración de Jesús donde agradece al Padre. En Juan 12, 27 al 28, habla de la oración de Jesús donde glorifica al Padre. Lucas 11, 1 al 13, habla de la oración de Jesús donde uno de sus discípulos le pide que les enseñe cómo orar. Lucas 9, 28 habla de la oración de Jesús donde llevó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo. Lucas 5, 16 habla de la oración de Jesús mientras estaba solo. En Juan 6, 11 y Mateo 14, 13 al 21 y Marcos 6, 30 al 44, Lucas 9, 10 al 17, Mateo 15, 32 al 38, habla de la oración de agradecimiento por los alimentos. Así, hemos visto la doctrina de la oración en la vida de Jesús, en la vida de la iglesia del primer siglo, en la vida de los primeros cristianos. Hemos
estudiado entonces en este primer aspecto de la doctrina de la oración, hemos estudiado lo que la oración es, a quién debemos dirigir nuestra oración, cuándo es que el cristiano debe orar, las razones del por qué debemos orar, cómo debemos orar, a quién debemos orar y una lista de oraciones que Jesús hizo durante su ministerio. Después de tener esta meditación, esta enseñanza acerca de la doctrina de la oración, vamos a ver la doctrina del canto, la doctrina sobre el canto. Y veremos entonces qué dice la Biblia acerca del canto, muy importante en nuestra adoración al Señor. En Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El primer punto que vamos a desarrollar es el canto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Veamos algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento que hablan del canto. Salmo 101 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmos 9:2, cantaré a tu nombre. Salmos 34, cantad a Jehová, vosotros sus santos. Salmos 13:6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmos 95:1, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmo 104:33, a Jehová cantaré, salmos mientras viva. Salmos 89:1 dice, cantaré perpetuamente. Así hemos visto que en el Antiguo Testamento el canto era parte de la adoración presentada a Dios. Vamos a ver las citas bíblicas en el Nuevo Testamento acerca del canto. Mateo 26:30 y Marcos 14:26 dice, y cuando hubieron cantado el himno. Hechos 16:25 dice, Pablo y Silas cantando y orando a la medianoche. Romanos 15:9 dice, cantaré a tu nombre. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Primera de Corintios 14:15 dice, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Hebreos 13:15 dice, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Santiago 5:13 dice, si está alegre, cante alabanzas. Así hemos visto que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el canto es fundamental en nuestra adoración al Señor. El siguiente aspecto que veremos es los instrumentos musicales en la adoración. En Colosenses capítulo 3, verso 17, dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos en la adoración debe tener autoridad bíblica, es decir, la autorización divina o el permiso divino. De otra manera, no debemos hacerlo si la Biblia no lo autoriza. Los instrumentos musicales no tienen autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, ni los apóstoles, ni la iglesia del primer siglo hizo uso de ellos. Por ende, usted y yo no debemos hacerlo. No existe autoridad alguna en el Nuevo Testamento para el uso de instrumentos musicales.
Si una persona utiliza el Antiguo Testamento como autoridad, entonces también debe practicar el sacrificio de animales, quemar incienso, guardar el sábado como día de reposo y muchas cosas más que formaron parte de la ley del Antiguo Testamento. El cristiano ya no vive bajo la ley del Antiguo Testamento, dado que esta ley fue solamente para los judíos. Deuteronomio 5, 1 al 3. El Antiguo Testamento ha sido quitado para establecer el nuevo. Jeremías 31, 31, 34. Hebreos 8, 1 al 13. Efesios 2, 13 al 16. Y Colosenses 2, 14. Y Romanos capítulo 7, 1 al 5. Hemos visto entonces, en cuanto a la doctrina del canto, que es parte de nuestra adoración al Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con la excepción que en el Nuevo Testamento no hay autorización divina, no hay permiso divino para el uso de instrumentos musicales como lo fue en el Antiguo Testamento. Así que no debemos usarlos como parte de nuestra adoración al Señor en el Nuevo Testamento, pues no están autorizados. Después de haber meditado en esta doctrina del canto, vamos a ver otra doctrina y es la doctrina sobre el divorcio. La doctrina sobre el divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta doctrina del divorcio? Veremos las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la doctrina del divorcio. En Mateo 19, versículo 9, dice, y yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El primer aspecto que estaremos estudiando es el plan de Dios para el matrimonio. ¿Cuál fue el plan de Dios para el matrimonio? En Génesis capítulo 2, verso 24, la Biblia dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Cuando se casan, ambos dejan a padre y madre y se unen el uno al otro. Mateo 19:4 dice, Dios creó al hombre para que se uniera a su mujer. Jesús dice, varón y hembra los hizo. En 1 Corintios 7, 1 al 2, el hombre debe aprender a tener su propia mujer, dice esta cita bíblica. En Efesios 5, 21 al 33, Dios ha provisto instrucciones o un modelo tanto para el esposo como la esposa. En Proverbios 18, 22, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Este es el plan de Dios para el matrimonio. Hombre y mujer, dejando a sus padres para unirse uno al otro. ¿Cuál es la enseñanza divina sobre el divorcio? Malaquías 2:16 dice que Dios aborrece el divorcio. Una enseñanza clara, directa, del pensamiento divino acerca del divorcio. Dios lo aborrece. En Mateo 19, verso 9, Dios, aunque aborrece el divorcio, ha provisto una causa por la cual el divorcio se puede llevar a cabo. ¿Cuál es esa causa? La fornicación. En Mateo 5:32, el divorcio debe ser por causa de fornicación y no por otras causas. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, si la pareja se separa, no por fornicación, entonces no pueden volver a casarse. ¿Cuál es la solución al problema del divorcio? Efesios 5, 21 al 33.
el esposo y la esposa deben obedecer las leyes de Dios en cuanto al matrimonio. En 1 Corintios 7, 2 al 3, el esposo y la esposa deben cumplir con los deberes conyugales. Gálatas 5, 19 al 21, el esposo y la esposa deben mantenerse alejados de las obras de la carne. 1 de Pedro 2, 11, el esposo y la esposa deben abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Efesios 5:33. El esposo y la esposa deben respetarse mutuamente. El siguiente punto que veremos en cuanto al tema del divorcio es: solamente 3 clases de personas pueden volverse a casar o casarse. Número 1, los que nunca se han casado y se casarán por primera vez pueden entrar al matrimonio. Todo y cuando se casen con alguien que es elegible para entrar en un matrimonio. Número 2, ¿quiénes pueden casarse? Los que han pasado por un divorcio causado por fornicación pueden volver a casarse. Es decir, solamente el inocente puede volver a casarse y no el culpable. Mateo 19, verso 9. La persona que cometió fornicación, el adulterio, no puede volver a casarse, pero sí, la Biblia da oportunidad, Dios da autorización para la persona inocente que sí puede volverse a casar. ¿Quiénes también pueden casarse? Los viudos pueden volver a casarse, o las viudas pueden volver a casarse con el permiso de Dios, siempre y cuando se casen con alguien que es elegible para casarse. Romanos capítulo 7, 1 al 5. Así que hemos visto 3 clases de personas que pueden volver a casarse: los que nunca se han casado, los que han pasado por un divorcio causado por fornicación y los viudos o las viudas. Una nota de suma importancia: todos los que se van a casar deben hacer conciencia de lo serio que es el matrimonio. El matrimonio no es un juego de niños. El matrimonio es para toda la vida, por lo cual el hombre y la mujer deben buscar una persona que les ayudará a ir al cielo y no alguien que te va a apartar de la fe. Estas son las 3 doctrinas que hemos estudiado, en las cuales esperamos que usted analice, lea las citas bíblicas y pueda tomar notas de esta temática que hemos visto. Estaré mandando la tarea al grupo de WhatsApp donde están los 3 estudios: el estudio sobre la oración, la doctrina sobre el canto y la doctrina sobre el divorcio. Usted encontrará en esos estudios unos espacios en blanco donde usted tiene que llenar esos espacios con las palabras correctas. ¿Dónde encontrará esas palabras que faltan en esos espacios? En el video, en la explicación que yo he dado en esta clase. Usted toma las notas, escucha el video y la secuencia de las ideas que yo voy dando van una tras otra según el orden que está los espacios en cada lección. Por ejemplo, toma el estudio de la oración, que es el primero que hemos desarrollado, y va a ir contestando, llenando los espacios secuencialmente. Es decir, a medida yo voy dando explicación, así son los espacios que usted va a ir llenando. Luego
hemos tocado el tema del canto. De la misma forma, usted toma el estudio, llena los espacios. A medida yo voy explicando en el estudio, usted va notando cuál es la palabra que falta en el espacio de su hoja de trabajo. Y finalmente, el tema del divorcio. Usted, de la misma forma, toma el estudio impreso que voy a mandar al grupo de WhatsApp, ve cuáles son las palabras, los espacios en blanco, y según la explicación que yo voy dando, ahí estoy diciendo, mencionando las palabras que hacen falta en esos espacios. Espero haya sido claro la explicación en cuanto a esta actividad. Que Dios me los bendiga.